Jóvenes somos, no pararemos, en tu amor somos libres. Jóvenes somos. Aleluya. Dios les bendiga, jóvenes, en esta tarde, a todos los que nos pueden sintonizar a través de estos medios. Quiero en esta tarde decirles que hoy cambió nuestra forma, porque queremos tener una plática de joven a joven, que haya jóvenes de aquel lado que nos pueden ver, que puedan tener una plática con los jóvenes que tenemos aquí en esta ocasión, porque cada semana tendremos a jóvenes distintos sentados en este sillón, platicándonos de personajes de la Biblia. Hoy oímos de muchos personajes de películas, de muchas heroínas, pero poco hablamos entre jóvenes de los personajes que de verdad fueron héroes, que fueron llamados por el Todopoderoso, por el que te llamó a ti, por el que los llamó a ellos, por el que me llamó a mí. Y es hermoso que podamos ver que cuando Dios nos ha llamado para un propósito, ha depositado dos características muy hermosas. No sé si de entre los que están oyendo existan jóvenes que tengan una autoestima muy baja, que aunque se congreguen en un templo, en un recinto, sientan que su vida no tiene un propósito. Pues esta tarde, a través de la palabra, vamos a ver que no importa cuántas cosas adversas se tenga que atravesar, cuando nosotros hemos sido llamados por parte de Dios, tenemos un plan y un propósito. No nacimos sin un objetivo, nacimos con un propósito especial que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo, nuestro Creador. Y pues yo voy a dejar en estos momentos el lugar a mi hermana Wendy, que ella nos va a hablar, pues mejor le dejo ahí el lugar para que ella nos diga lo que nos va a dar esta tarde. Bueno, buenas tardes, jóvenes, el Señor les bendiga, jóvenes aquí presentes, el Señor les bendiga. Yo les voy a hablar sobre un personaje que viene en la Biblia muy conocido, que espero que todos lo conozcamos, ¿verdad? Este personaje es Esther. Les voy a hacer un resumen de la vida de Esther cuando ella fue proclamada reina. Este personaje era una joven la cual era judía. Ella era huérfana porque sus padres habían muerto y tenía un tío llamado Mardoqueo, quien fue ella, pues me imagino quien la creó y quien la educó y quien tomaba control de su vida. Amén. En el reinado que existía de toda la provincia era el rey Ahasuero. Este rey tenía un banquete con todos los príncipes y con todos los reinados que estaban ahí. Y ella mandó llamar a su esposa, a su reina, que su nombre era Basti. Su nombre era Basti, pero ella se negó a ir con el rey. Entonces el rey se molestó y los sabios, los príncipes que lo acompañaban, mandaron a hacer un decreto, el cual el decreto ordenaba que mandasen llamar a todas las jóvenes de todas las provincias, no importa su origen, sino que las llamaran, que fueran bonitas y que fueran vírgenes. Amén. Entonces en ese lugar cuando fueron llamadas las jóvenes, iba Esther. Esta joven era una joven, pues aquí lo describe la Biblia, hermosa. Ay, Señor. Santo Dios. Amén. Aleluya. Cuando ella se presenta al rey, haya gracia delante de él. El rey, yo me imagino que quedó impresionado, quedó pues impactado, ¿verdad? Enamorado. ¿Cuántas veces ustedes que ven a una joven, ay, señora, está en la buena? Me imagino que así estaba el rey. Entonces, cuando Mardoqueo, el tío de Esther, le dice a ella, oye, no vas a decirle al rey, no le vas a decir tú tu origen, ni le vas a decir tu verdadero nombre. ¿Por qué? Porque esto a lo mejor podía traer problemas. Cuando cuando el rey reinaba, había
un hombre llamado Amán que no quería a los judíos. O sea, este era la mano derecha del rey, era el príncipe, y cuando Amán iba al pueblo de los judíos, Mardoqueo no se inclinaba ante él, y él era la ira de él porque Mardoqueo no se inclinaba ante él, y él se molestaba y le entraba furia. Entonces él fue con el rey a poner en mal al pueblo judío. Cuando Amán va con el rey, le dice que haga un decreto donde maten a todos los judíos, que maten a todos los judíos porque ellos tenían ¿cómo se dice, Isma? Tenían otras creencias, sí, ellos tenían otras creencias y ellos no se inclinaban y no respetaban al rey, y total, los puso en mala al pueblo judío. Cuando Amán le dice eso al rey, el rey le dice: ok, está bien, firma el decreto, séllalo y se va a hacer lo que tú digas. Entonces Mardoqueo estaba a las puertas del reino y escucha a dos siervos del rey que querían ponerle mano, que lo querían matar. Entonces cuando Mardoqueo escucha, va con la reina Esther, y la reina Esther le dice al rey, le dice: rey, ha venido Mardoqueo a decirme que dos de tus eunucos quieren hacerte daño, quieren matarte. Entonces eso fue escrito en el libro de las crónicas, y cuando el rey Mardoqueo sabe la ley, el decreto que puso Amán de matar a todos los judíos, ella va con la reina Esther y le dice: oye, Esther, está así la situación, están así pasando las cosas, tienes que hacer algo, tienes que presentarte al rey y convencerlo de que deshaga ese decreto. Pero en aquel tiempo el rey ya no podía eliminar decreto que ya estaba, ya no lo podía eliminar. Amén. Sí. Amén. Amén. Entonces, el pueblo judío está pasando en una desesperación, y Mardoqueo le dice a Esther: oye, Esther, preséntate con el rey. Entonces Esther estaba en un lapso en el cual el rey no la había mandado llamar, y el presentarse con el rey sin que ella sea llamada era me imagino que una falta de respeto. Estaba decretado que sería muerte. Cuando alguien se presentaba al rey sin tener permiso, era muerte segura. Entonces cuando ella se aferra y ella le dice a Mardoqueo, les voy a leer una porción de la Biblia, ¿verdad? En Esther capítulo 4 versículo 16, donde Esther le dice a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebéis en 3 días, noches y días. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Amén. Cuando la reina Esther, a ella no le importó el que vaya a ser el rey. A ella no le importó si ella iba a morir en ese momento, pero ella quería interceder por su pueblo. Ella quería hablarle al rey para que salvara a su pueblo. Amén. Cuando la reina Esther se presenta al rey, los soldados que tenía, me imagino los eunucos que tenía Lolo, la querían agarrar. ¿Para qué? Para llevársela. Mas el rey les da una orden que la deje en paz, porque ella había puesto a su pueblo a que intercediera por ella, para que ella hallara gracia delante del rey y no le pasara nada. Amén. Amén. Entonces cuando ella se presenta al rey, el rey la escucha y le dice: oye, rey, pues te voy a invitar a una, ¿cómo se les dice? A una cena, ¿cómo se les dice? Un banquete. A un banquete. Les voy a invitar a un banquete a ti y a tu amo, a tu príncipe Amán. Entonces cuando ella los invita, le dice la reina que le quiere pedir un favor. No dice así, se lo estoy parafraseando.
que ella le va a pedir un favor, y es ahí cuando ella le dice, ella le confiesa al rey que ella es judía y que van a matar a su pueblo por el decreto que él había puesto. Entonces el rey se pone triste y le dice a la reina, oye, pero yo no sabía que eras judía y yo no quiero que te pase nada, ni qué puedo hacer, no está en mis manos hacer nada. ¿Por qué? Porque el decreto que ya está es sellado por el rey, es decreto que ya no se puede quitar. Entonces ella le ora a Dios y le pide que le ayude, ¿verdad? Y entonces Mardoqueo va con el rey y se juntan ahí, y el rey le dice a Mardoqueo que haga otro decreto, pero en ese decreto ya el pueblo judío y se iba a poder defender de lo que el decreto ya estaba hecho. Y bueno, así termina la historia, ¿verdad? Pero lo que yo quiero que se les quede de este mensaje es que esta joven halló gracia delante de Dios. Esta joven, Dios la mandó para que salvara a su pueblo, para que hallara gracia delante del rey. Amén. 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 ¿Algún comentario, hermana Perla? Bueno, pues aquí vemos que Dios todo lo hace con un propósito y traza un plan. Dios tiene un propósito en la vida de Esther, y bueno, si era un propósito que ella fuera reina y que llegara a tener ese lugar que Dios le dio, porque ella pues terminó siendo esa reina, pero ella tuvo que hacer algo antes para que Dios le diera la victoria en su vida. ¿Y qué fue? Pues que ella tuvo que pararse a la brecha por su pueblo cuando su pueblo tanto la necesitaba. Fue Dios que lo hace, nada pasa por la nada. No sé si tú a veces te has hecho una pregunta, tú como joven, señorita, ¿por qué el Señor te permite estudiar la carrera que estás estudiando? ¿Por qué Dios te hizo de la forma que te hizo? Todo lo que Dios ha hecho en tu vida, desde el diseño que hizo de tu físico, como las oportunidades que te da para terminar, prepararte en una carrera, todo lo que te ha permitido lograr o que te permitirá lograr es con un propósito, porque Él en donde te ha puesto es para que tú te pares a la brecha, porque una de las características que distinguió a Esther es que ella tuvo amor por su pueblo y tuvo patriotismo, porque ella tuvo miedo que pereciera su pueblo y que pereciera su nación. Ahorita estamos viviendo unas circunstancias que tú dices, bueno, ante esta pandemia, ante esto que estamos viviendo, yo como joven cristiana, ¿qué puedo hacer? Exactamente lo que hizo Esther, fue una joven que se paró a la brecha, que intercedió por su pueblo, tal vez no de la forma que ella tenía que hacerlo y presentarse ante el rey, que era literal. Nosotros tenemos que ir delante del rey y presentar esa petición y pedir al Señor por nuestro pueblo y por nuestra nación. Esther, por eso tiene un libro en la Biblia donde habla de su historia, por ser una mujer valerosa, una mujer que se distinguió por esas hermosas cualidades. Y pues Dios bendiga a nuestra hermana Wendy, que nos platicó esta historia, pero de todas maneras lean el libro de Esther, se lo recomiendo, se van a encontrar con cosas muy hermosas. De hecho, cómo fue que ella se tuvo que preparar para ser reina y cuántos meses duró encerrada en atavíos para poder estar preparada. Y bueno, le dejo lugar hacia el hermano Ismael, que en esta ocasión nos va a hablar de otro personaje que habla la palabra de Dios. Bueno, primeramente Dios les bendiga en esta hermosa tarde. Voy a invitar a que escuchen lo que dice la palabra de Dios en el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Yo les voy a hablar sobre uno de los grandes profetas que vienen en la palabra de Dios, que es el profeta Daniel. ¿Y quién fue Daniel? Fue uno de los grandes personajes de la Biblia, en los cuales en su vida hubo mucho dolor, mucha tristeza. ¿Por qué? Porque vio la invasión de Jerusalén por los del ejército de Babilonia, el ejército que lideraba el rey Nabucodonosor, el cual se llevó como esclavo a todos los príncipes, incluyendo al profeta Daniel. ¿Cuántos años tenía este profeta cuando fue cautivo y fue llevado a Babilonia? Tenía aproximadamente unos 17 años, una edad en la que nosotros como jóvenes y los que van dejando la adolescencia es un tiempo difícil, en el cual hay un cambio de carácter, un cambio de personalidad, en el cual nosotros nos reflejamos ya, ahora sí de una manera se podría decir más adulta. Es cuando ya estamos creciendo,
sea una madurez diferente a la que teníamos de adolescentes. Y no solamente él fue cautivo, sino también amigos suyos, los cuales eran Sadrach, Misael y Azarías, que en la Biblia dice que eran cambiados sus nombres por los babilónicos, que eran Sadrach, Mesach y Abednego. En aquella tierra extraña, Daniel luchó para mantenerse fiel, porque a él lo que le hacían es que, se puede decir, le hacían bullying las personas que estaban con él. ¿Por qué? Porque veían que él servía a Dios, porque lo veían que él resaltaba de los demás personajes que recita la Biblia. ¿Pero por qué? Porque como les comenté ahorita, la palabra de Dios en el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 8, él no se quiso contaminar con las comidas del rey, no se quiso contaminar con las cosas del rey. También lo podemos tomar esto no tan literal, lo podemos tomar en un ámbito espiritual, en el cual Daniel lo que hacía es que se alejaba del mundo, no se quería contaminar con las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque él sabía que tenía un propósito, sabía que el haber sido llevado a Babilonia en esa invasión era con un propósito, no era por casualidad, no, era por un propósito que Dios tenía. ¿Y cómo supo que era un propósito del Señor? Porque él tuvo una devoción con él. Daniel tuvo una devoción con Dios de una manera sorprendente, inigualable, la cual consistía en que oraba 3 veces al día, y ese siempre estaba en una forma de ayuno, en una, ¿cómo se podría decir, hermano? Pero Un clamor. en un clamor, pero él estaba pasando por procesos en los cuales Dios le hablaba de manera directa, como lo fue cuando le levantaron el falso y fue llevado al pozo de los leones, al foso, perdón. Cuando fue David llevado al foso de los leones, ahí es donde verdaderamente la gente se dio cuenta de Daniel, que Daniel tenía un Dios poderoso. Porque al momento que fue echado al foso de los leones Daniel, el rey Darío se asustó, porque pensó que lo habían asesinado los leones. Mas sin embargo, no hubo ninguna arañada, ningún rasguño. Al día siguiente que fue el rey Darío a checar y a verificar sobre Daniel en el foso. Pero ¿por qué se queda esa incógnita de por qué los leones no se devoraron a Daniel? ¿Por qué los leones no le hicieron nada a Daniel? Dice la palabra de Dios que mandó un ángel a protegerlo y hacerle la boca a los leones. Pero algo también muy hermoso era de que como Daniel tiene una consagración profunda con su Señor, con su Padre, con Dios, él no olía a carne, él olía al fuego del Espíritu. Él tenía una esencia magnífica y poderosa, la cual los leones no le podían hacer nada, porque no era un hombre normal. No, era un hombre que vivía en las cosas sobrenaturales. ¿Por qué? Porque él vivió, él tuvo un propósito más allá de ser gobernador de Babilonia, uno de los más grandes, en los más grandes puestos en la gobernatura de Babilonia. ¿Por qué? Porque Dios le dio una profecía maravillosa de los últimos tiempos, los cuales no pocos profetas la tuvieron. Daniel tuvo algo diferente a los demás, lo cual era de que él se excluía de los demás, él se apartaba para Dios. A veces nosotros vivimos en unos momentos en los que queremos que todos nos pongan atención, estar juntos en armonía, en sociedad con muchos hermanos, pero a veces nos sentimos incomprendidos de ellos, y eso es porque nuestro propósito ya no es ahí, ya es en otro lugar. Dios nos pone en ciertos lugares estratégicos en la sociedad con un propósito, y el principal propósito es rendir y glorificar el nombre de Él. Tal vez nosotros nos sentimos tristes y solos, pero Daniel nos enseña algo, de que él fue excluido de su pueblo, de su nación, y llevado a otro, mas sin embargo nunca dejó de tener una comunión con Dios. Lo que nos enseña Daniel es que no nos debe de importar a dónde tenemos que ir, a dónde la gente nos lleva. No, Dios nos lleva a un propósito, Dios nos lleva con un plan a ciertos lugares,
a ciertas posiciones tal vez sociales o dentro de la iglesia. Tal vez muchas personas puedan hablar en contra de nosotros y decirnos que no servimos para nada, de que tal vez al Dios que servimos es un Dios falso. Tal vez en la sociedad nos ven como si nada, que no somos nada, que no servimos para nada. Pero es donde nosotros debemos de verdaderamente entrar en una atmósfera con el Señor. Amén. Es donde nosotros nos debemos de rendir a sus pies y demostrar que no somos nada sin Él, así como lo fue Daniel, porque fue cautivo a una edad muy pequeña, alejado de la gente que amaba. Tal vez no dice la Biblia, pero yo siento que él vivió muchas noches tristes y solo, porque no estaba con su familia, porque no estaba con la gente que quería y amaba, con la gente que lo rodeaba antes de ser cautivo. Esos 17 años anteriores a lo mejor conoció mucha gente que quería mucho. Cuando Daniel fue cautivo no por no ser nada, no. Fue cautivo porque era un joven sabio, un joven fuerte, valeroso. ¿Por qué? Porque sabía quién le había dado esos dones, que fue Dios, su Padre que está en el cielo. ¿Qué te quiero decir, jóvenes, hermanos que estamos aquí reunidos? Daniel nos da un ejemplo vivo de que sin importar la soledad, sin importar la circunstancia en la que vivamos, tenemos que estar siempre en comunión con Él. No dejar de servir, de alabarle, de glorificarle en la intimidad a Él. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y maravilloso. Amén. Él siempre cumple sus propósitos, aunque nosotros no lo entendamos en ese momento. Viene un propósito maravilloso en nuestras vidas, en el cual nosotros debemos de entender que si no le servimos verdaderamente a Dios, no vamos a entender el propósito. Sí, vendrán tristezas, vendrán circunstancias dolorosas a nuestras vidas, pero algo que nos demuestra Daniel es que sabiendo buscarle a Él, clamar verdaderamente con un corazón quebrantado a Dios, Él va a hacer grandes y poderosas cosas con nosotros. Amén. ¿Verdad, hermana Perla? Amén. En ambos casos de historias de un joven en diferentes tiempos que Dios nos llamó para interceder por su pueblo y pararse a la brecha, logramos ver el resultado de esa vida devocional, esa vida de obediencia. Daniel era del pueblo de Dios, como también era del pueblo de Dios, que tuvieron siempre presente que tenían un propósito donde Dios les quiera plantar. Lo hermoso aquí es que cuando Daniel fue echado al foso de los leones, el rey terminó reconociendo que no había un Dios más grande que el de Daniel. Amén. Y cuando Esther pasó por este proceso, el rey terminó reconociendo que no había un Dios más grande que el Dios de los judíos. En donde tú como joven señorita y tú como joven varón, Dios te permita plantarte en tu escuela, donde tú te desenvuelves, en tu familia, pese a todo el proceso que tú tengas que pasar y el precio que tengas que pagar por cumplir el propósito que Dios ha dado a tu vida, siempre los que estén a tu alrededor terminarán reconociendo que no hay Dios más grande que al Dios al que tú le sirves. Yo invito a todos los jóvenes, primeramente la congregación Juan 28, a quienes extrañamos entrañablemente y les amamos con todo nuestro corazón. Les invito, yo he visto en ustedes que ustedes se han esforzado por cumplir ese propósito cada día, porque son parte del pueblo de Dios. Pero yo les invito que en estas crisis que estamos viviendo, en esta pandemia, en esta cuarentena, busquemos tener esa vida devocional, porque esa vida devocional que tú y yo tengamos, tú como joven, va a marcar el futuro de tu vida dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, porque nosotros vemos que Esther cumplió el propósito, sí, pero terminó siendo la reina de una nación. Y vemos a Daniel que cumplió el propósito, pero terminó siendo un ministro en el reinado, un hombre que Dios exaltó en sociedad. Si tú sabes ser un joven que sepa ser obediente como fue Esther y sepas como Daniel llevar una vida devocional, te aseguro que tu vida va a ser exitosa dentro y fuera de la iglesia. Te vas a desarrollar en ministerio en la iglesia, pero también tu vida se va a desarrollar en pleno en sociedad. Yo te invito a ti, joven, que si te has esforzado, te sigas esforzando aún más. Que este tiempo no sea un tiempo en que te detengas,
sino que sea un tiempo en el que busques esa vida devocional, donde allí en esa vida devocional que tú busques va a venir la fortaleza, la sabiduría de lo alto, y donde tú vas a entender cuál es el propósito que Dios ha dado a tu vida. Y si tú en algún momento te has dejado engañar con una voz del enemigo que dice que tu vida no tiene un propósito, que tú no vales, que otros valen más que tú, ese es un engaño del enemigo, porque todos tenemos un propósito maravilloso. Aquí en esta habitación estamos varios, y hay unos que no aparecen aquí al frente en la cámara, pero están haciendo un trabajo tan hermoso y tan real para que este programa pueda ser proyectado. Hay quienes en su casa están doblando rodillas. Yo agradezco y bendigo a Dios por la vida de cada joven de la congregación de Corintios 28, y también bendigo la vida de cada joven que nos escucha. Pero si hay un joven que no ha venido o no ha aceptado a Jesús en su corazón, yo te invito a que tú le abras la puerta de tu corazón a Jesucristo, porque Él es el que va a dar el éxito a tu vida, y en Él vas a encontrar el verdadero propósito de tu ser. Y pues esta ha sido esta reunión de este jueves. Esperamos que hayan sido bendecidos y Dios les bendiga. Amén, Dios les bendiga.